¿Cómo están, niños? Muy buen día. Hoy vamos a continuar con el tema de la tabla periódica con respecto al curso de Ciencia y Tecnología, ¿no? Más específicamente que ahora nos estamos enfocando en química. Entonces, hemos visto por qué es importante la tabla periódica y la tabla periódica actual, ¿no? Entonces, vamos a describir de manera general la tabla periódica actual, ¿no? Bueno, actualmente se han reconocido oficialmente 118 elementos. ¿Listo? Este es un dato anterior y bueno, lo he dejado ahí para que puedan comparar, ¿no? Cuánto es que ha variado la cantidad de los números de elementos químicos, simplemente con la diferencia de unos aproximadamente de 4 o 3 años, ¿no? Entonces, ¿se imaginan ustedes cuántos elementos químicos podrían existir de acá dentro de, no sé, 10, 20, 50 años? O sea, posiblemente la tabla periódica sea el doble de su tamaño, ¿no? No sabemos, puede ser. Entonces, estos elementos, ¿sí? ¿Cómo sabemos, Miss, que actualmente hay 118 elementos químicos? Pues esta información nos lo brinda la UPAC, ¿no? La UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿no? Entonces aquí la tenemos, solo que está en sus siglas de inglés, ¿no? Listo. ¿Qué más tenemos? Bueno, entonces veamos, ¿no? ¿Cómo es la descripción de la tabla periódica? Tenemos, en primer lugar, que los elementos se ordenan de forma creciente a su número atómico Z, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior y pues es cierto, ¿no? Acá, no. Ya, aquí tenemos nuestra tabla periódica, ¿no? Y como vemos, el hidrógeno tiene como número atómico A1, ¿no? Es por eso que se encuentra aquí, en esta posición. Y si continuamos, ¿no? De izquierda a derecha, quien está en segundo lugar es el helio, ¿no? Con número atómico número 2. Luego regresamos, ¿no? A la siguiente fila, le vamos a llamar, ¿sí? Y vemos que en la segunda fila, no, aquí en la primera fila tenemos en la fila número 1. Ahora vemos aquí en el cuadro blanco la fila número 2. ¿Quiénes están aquí? Está el litio en el lugar 3, berilio con número atómico 4, el boro con el número atómico 5, el carbono con el número atómico 6, el nitrógeno en el lugar 7, ¿no? Por su número atómico. Y así terminamos esta fila y pasamos a la siguiente fila. Y como vemos, ¿no? En estas filas, los números atómicos, en estas 7 filas horizontales o periodos, ¿sí? Están ordenados los elementos de forma creciente, ¿no? De menor a mayor. ¿Listo? Entonces es lo que acabamos de observar. Este ejemplo lo acabamos de ver en la tabla periódica, ¿no? Y los elementos, por ejemplo, antes el elemento 105, 106, 107 hasta el 109 no se conocían, ¿no? Pero actualmente ustedes en la tabla periódica pueden observar ahora cuáles son estos elementos, ¿no? Listo. Entonces acabamos de ver las filas, pero la tabla periódica también presenta 18 columnas verticales o grupos, ¿no? Aquí está, ¿no? Hemos visto la fila, no nos concentramos solo en los números del 1 al 7 y se observan las filas de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha. Listo. Ahora entonces veamos los periodos, ¿no? Como dice el dato son 18, ¿sí? Y tenemos el periodo de lo que viene a ser el grupo A, ¿sí? Miren aquí. Tenemos grupo 1A, 2A, hasta acá, hasta esta segunda columna y nos pasamos aquí, a la tercera columna de A. Tenemos a la cuarta, quinta, sexta, séptima y octava columna de A, ¿no? Y en el medio, pueden observar, tenemos al grupo B, en donde vemos al primer grupo B, segundo grupo B, ¿no? Tenemos acá el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, ¿no? El octavo a su vez tiene 3 más. Todos estos son del grupo B. ¿Listo?
Entonces se observa que hay 7 filas y 18 columnas, ¿ok? Entonces, para saber cuántas zonas definidas tiene la tabla periódica, pues lo vamos a observar de la siguiente manera. Para empezar, como podemos ver aquí, la tabla periódica dentro de las filas y grupos que tiene, filas y columnas, se separa en tres, digamos, en tres grupos muy grandes que tenemos aquí elementos metálicos, ¿sí? Son todos los que ven aquí de color rosa, ¿sí? Todos. Los elementos metaloides vienen a ser los que están aquí, ¿no? En este color coral. Y los elementos no metálicos son los que ven de color amarillo, ¿no? Aquí el hidrógeno estaría ocupando este lugar 1A en la fila número 1. Y aquí tienen también, ¿no? Miren acá, en esta fila, ¿no? Del grupo 8A, ¿no? Estaría en los gases nobles, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que a su vez, como les acabo de mencionar, dentro de los grupos metálicos, metaloides y no metales, hay subgrupos, ¿no? Sobre todo en los metales y en los no metales. ¿Listo? Entonces vamos a analizar. Dentro de los metales, ¿quiénes están? Por acá lo había puesto, listo. Dentro de los metales, ¿no? Miren, porque todo esto viene a ser metales, todo esto. Entonces tenemos a los metales alcalinos, que viene a ser prácticamente, ¿quién? El primer grupo, ¿no? Aquí está, ¿no? La primera columna vertical o grupo, ¿listo? Aquí está, ¿no? El primer grupo, 1A, viene a ser los metales alcalinos. El segundo grupo viene a ser los metales alcalinotérreos, ¿no? Comparemos, aquí están, ¿sí? Vienen a ser berilio, magnesio, calcio, estroncio, hasta radio, ¿no? Y los del centro, ¿sí? Aquí está. Todo lo que está aquí de color celeste son nuestros metales de transición. ¿Listo? Y a partir del boro hasta el talio viene a ser nuestros metales térreos y así sucesivamente. Bueno, lo más importante era resaltar, ¿no?, las diferencias de los metales, ¿no? Y bueno, observen aquí, ya sabemos cuáles son los gases nobles y dónde se encuentran las tierras raras que también son metales, ¿no? Listo, entonces. Recordemos esto, por favor. Metales alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición, metales térreos y las tierras raras. ¿Listo? En el grupo de los no metales, a su vez también se dividen en los grupos que están observando aquí, pero los más importantes son los gases nobles. ¿Listo? Esto es lo que quiero que recuerden. Perfecto. Entonces, a su vez, ¿no? Ahora, una vez observado esto, vamos a ver las zonas, ¿no? ¿Dónde están? Aquí está. Entonces vemos que, ¿no?, nuestros metales, ¿no?, los metales que son alcalinos y alcalinotérreos son prácticamente la zona S o bloque S. ¿Listo? Esto nos va a ayudar mucho para la configuración electrónica que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces los metales de transición vienen a ser el bloque D o zona D, ¿sí? Y aquí los no metales vienen a ser nuestro bloque P o zona P. Y por último, ¿no?, los metales tierras raras, ¿no?, conocidos así, viene a ser nuestro bloque F o zona F. ¿Listo? Entonces queda explicado la parte de acá, ¿no?, de las 4 zonas definidas, las columnas, las 18 columnas y las 7 filas y cómo es que están ubicados los elementos de acuerdo a su número atómico. Miss, ¿y por qué el número atómico Z, no? ¿Por qué, cómo así han descubierto el número atómico? ¿Qué es eso? Bueno, pues el número atómico en realidad, observen aquí, estos por ejemplo son átomos, ¿ya? Luego vamos a ver un poquito más qué es un átomo. Lo que pasa es que cada vez que mencionamos algo más profundo, se profundiza más y más y más. Entonces, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, tenemos aquí el hidrógeno y si observamos su núcleo, ¿ya?
Observen aquí que dice protón. Tiene un protón en su núcleo. Entonces, este protón, el número de protones, la cantidad de protones que tenga el átomo en su núcleo, representa la cantidad de Z, es decir, el número atómico, ¿no? Protones, número de protones es igual al número atómico y es igual a Z. Entonces, como aquí solo hay uno en el núcleo del hidrógeno, es por eso que es considerado E y está ubicado en el grupo número 1, ¿no? Con número atómico 1. Entonces, si se pueden dar cuenta, el helio viene a ser nuestro segundo elemento. ¿Por qué? Porque ven aquí el símbolo más, nos indican los protones que tiene el núcleo de este átomo de helio, ¿no? Y como pueden observar, solo hay dos, ¿no? Los están aquí de color medio rojizo, ¿no? Son dos. Por lo tanto, el número de protones, que es igual al número atómico, es igual a 2. Por lo tanto, helio tiene que estar ubicado como el elemento número 2, ¿no? Es así como se podría observar un átomo de un elemento químico, ¿no? Listo, las demás partes las vamos a ver próximamente. Lo más importante ahora era el protón, ¿listo? Porque eso nos indica la ubicación del elemento en la tabla periódica. Perfecto. Ahora quería mencionarles algunos elementos químicos y, bueno, ¿para qué nos sirven, no? Vamos a mencionar en este caso tres. Tenemos el cobre, ¿no? El cobre es un metal de color rojo brillante. Es muy resistente a la corrosión, es decir, no se oxida muy rápido, ¿sí? No se oxida muy rápido. Y conduce bien el calor y la electricidad. ¿Listo? Es muy dúctil, es decir, se puede doblar, se le puede dar forma. No es muy fácil de hacer esto con el cobre. En este caso, pueden observar que el cobre, aquí está, se obtiene ¿de dónde? De los minerales de cobre que son la cuprita, la calcopirita y la malaquita. Estos minerales obviamente se encuentran en la naturaleza y de estos minerales de cobre se obtiene el elemento químico, el cobre, ¿no? Y mire, ¿y dónde, para qué me sirve el cobre? Pues para esto, ¿no? El cobre está por ejemplo, dentro de los cables de luz, ¿no? Entonces nos sirve para la electricidad. ¿Por qué? Porque conduce bien el calor y la electricidad. Listo. Tenemos también al mercurio, ¿no? El mercurio es un metal blanco plateado. ¿Y qué pasa con el mercurio? Bueno, lo raro del mercurio, ¿no? Es que en la naturaleza, ¿sí? Le encontramos a temperatura ambiente y en estado líquido, ¿sí? Cuando nosotros vamos a buscar mercurio en la naturaleza, la vamos a encontrar sí o sí en estado líquido. Miren chicos, a pesar de que es un metal que debería ser sólido, en la naturaleza el mercurio se encuentra de esta manera, ¿no? ¿Y para qué me sirve el mercurio? Por ejemplo, para medir la temperatura dentro de con un termómetro. El mercurio está dentro de un termómetro, ¿no? Si ustedes lo rompen, tengan mucho cuidado porque sí o sí va a salir el líquido de mercurio y es dañino para la salud. Continuemos. Y por último, les tengo al carbono, ¿no? El carbono es un elemento químico, obviamente, que está en número atómico 6, símbolo C, ¿no? Y bueno, es sólido a temperatura ambiente y los encontramos ¿en dónde? ¿No? Tiene tres formas. Lo podemos encontrar en el diamante, están en los diamantes, miren, el carbono está dentro del carbón, ¿ya? Cuando yo digo carbono, no estoy diciendo carbón, ¿ok? El carbón es el mineral y el carbono es el elemento químico. Y también lo tenemos presente al carbono en el grafito, ¿no? El grafito es, por ejemplo, lo que ustedes tienen en la punta de sus lápices, ¿no? Con el grafito ustedes pueden escribir, ahí tienen presencia de carbono, ¿no? Y para esto nos sirve. Listo, niños, entonces, bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy. Y, a ver, ubiquemos al mercurio, chicos. ¿Dónde está el mercurio dentro de nuestra tabla periódica? A ver, mercurio, Hg, ¿no? Como pueden observar, sí es un metal, ¿no? Y también les había mencionado al cobre, ¿no? A ver, el cobre, Cu, ¿dónde está Cu? Cu.
Listo, Cu. Como pueden observar, también es un metal. ¿Y qué metal es? ¿Recuerdan? Los del centro, metal de transición. Muy bien. Listo, niños. Entonces, nos hemos quedado hasta aquí el día de hoy. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.